Precioso el Señor, santo, poderoso Padre, alabado sea tu nombre, Señor. Te damos las gracias, Padre, por un día más que podemos estar en tu presencia, Señor. Un día más, Padre, que venimos en comunión con los hermanos a recibir tu palabra en tu casa de oración, Señor. Necesitamos escuchar tu voz, Padre, recibir tu palabra, mi Señor, y sea tu Santo Espíritu dándonos el discernimiento, el entendimiento, Señor. Que realmente pongas tu mano buena, Señor, y seamos tierra fértil, Padre, recibiendo, Santo Dios, tu palabra, Padre, como esa tierra que recibe la lluvia tardía, la temprana, Señor, pero para dar frutos, Padre, para que seamos hacedores de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te rogamos que tú estés glorificándote, Padre. Dice tu preciosa palabra que no vuelve ella a ti vacía, Señor. Sea hecha la obra en cada uno de los que oyen, Señor, aquí presencialmente, Padre, o luego por internet. Seas tú obrando, Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor, rescatando almas, Padre, salvando, mi Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Haz la obra y glorifícate grandemente, Señor. Padre, te rogamos por todos los que no han llegado, Padre, seas tú obrando, Señor. Más vale que lleguen tarde y no que no lleguen, Señor. Sigas tú obrando y liberando sus caminos, rescatándolos, trayéndolos, Señor. Los que no lleguen hoy, ayúdalos a llegar, Padre, el próximo culto, Señor. Ayúdalos a tener hambre y sed de ti, Señor, a buscar de ti, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor, y tengas tu misericordia, Padre Santo, Padre amado, de todos aquellos, Padre, que vagan allá afuera, Padre Santo bendito, siguiendo, mi Señor, o queriendo encontrar, Padre, iglesias, mi Señor bendito, a su manera, Padre, quizás, mi Señor, parecidas a las que estuvieron, Señor. Libéralos, mi Señor, libéralos de esas cadenas de maldiciones que arrastran, Padre, de ministerios falsos, ministerios de condenación, donde se maldicen las almas, mi Señor Santo. Aun cuando ellas, mi Señor, son inocentes, reciben esas cadenas de maldición, Padre. Libéralas tú, mi Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Dice tu preciosa palabra, Padre, que todo lo que desatemos en la tierra será desatado en los cielos, Señor. En esta hora desatamos todas esas cadenas de maldiciones, Padre, que llegan a esas almas, mi Señor, aquellos que tú sabes, Padre, que serán verdaderos siervos, adoradores a ti, Señor. Aquellos que no te conocen, Señor, sino que han oído tu palabra quizás mal predicada, mi Señor, o con un discernimiento espiritual superficial, Señor Santo. En el nombre de Jesús, ten misericordia, Padre, y glorifícate grandemente, rescata almas, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor, nos encomendamos en tus preciosas manos, Padre. Atamos y amarramos nuestra carne, llevamos cautivos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo, Señor. Y te rogamos que seas tú hablándonos a cada uno de nosotros, mi Señor Santo, en el nombre de Jesús, porque es lo que necesitamos, Señor. Palabra de Dios, no de hombre, Señor. Tu palabra, Padre, el entendimiento en nuestra mente y corazón, como tú lo dijiste en tu palabra, Señor. Así sea y seas tú obrando y haciendo, Padre Santo. En el nombre de Jesús, mi Señor, nos encomendamos en tus preciosas manos, Padre, y te damos las gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a seguir con la palabra que estuvimos compartiendo el culto pasado. Vamos a hacer un pequeño repaso, ¿verdad? Comenzamos en San Juan 3, bendito Dios, donde estábamos viendo a Nicodemo. Los leímos todos San Juan 3 y lo degustamos, lo desciframos para nosotros, hablándonos del Señor, ¿verdad? Nos hablaba realmente de lo que es nacer de nuevo, bendito Dios. Nos hablaba de lo que es la nueva criatura, ¿no? O sea, que es necesario nacer de nuevo, ¿verdad? Para recibir a Cristo realmente, para estar en Cristo, amén. Como le dice allí a Nicodemo, nuestro Señor Jesucristo en San Juan 3:3 le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, amén. Luego Cristo sigue hablando sobre todas las cosas del amor. Dice en San Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo, ese es el subtítulo, y después nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, amén. Y después nos dice que en el 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, amén. O sea, muchas personas se enfurecen y se enojan aún porque dicen que Cristo vino a condenar al mundo, ¿verdad? Porque el que no se toma de Cristo va al infierno, pero no es así, porque estaba determinado desde tiempo antes que la paga del pecado es muerte.
O sea, estábamos todos destituidos de la gracia, no teníamos acceso a la bendición que el Señor nos da de ser salvos, amén. Pero Él, en su gran amor y misericordia, envía a su Hijo amado para que Él sea nuestro camino, la luz, la verdad, para poder tomarnos de Él, ¿verdad? O sea que Cristo viene a traer la salvación, no la condenación. Nos condenamos nosotros si lo rechazamos, amén. Luego seguíamos leyendo después del 22, amén, cuando habla Juan el Bautista, y hablábamos de lo necesario que es que cuando las personas, o cuando nosotros empezamos en el camino, nos tomamos muchas veces de un hermano, que es el que nos invita, de un pastor, de alguien que nos enseña, ¿ver? Nos tomamos, pedimos oración, estamos ahí como quizás colgados un poco de las personas, amén. Pero también nos dice, o sea, Juan el Bautista era el amigo, aquel que vino a abrir el camino, que decía, enderezar las sendas, amén, para que llegue nuestro Señor Jesucristo a nuestro corazón. Luego, nosotros tenemos que menguar de tomarnos de esas personas y darle lugar a Cristo en nuestras vidas, amén. Porque dice allí en el 30, en el 3:30 dice, es necesario que Él crezca, o sea, que Cristo crezca en nuestra vida, que sea a Él a quien nosotros seguimos, pero que yo mengue, o sea, que mengue la influencia de las personas. Por eso es que es necesario que crezca nuestra relación con Cristo, que podamos aprender a escucharlo, ¿verdad? A entender su voluntad, a hacer las cosas como Él quiere, y en eso era lo que nos enfocábamos el culto pasado. Sigue diciendo el que viene de arriba, ¿verdad? Dándonos a entender realmente que tenemos que tomarnos de Cristo para ser salvos y para tener todas las cosas, amén. Nos centramos en que realmente es necesario nacer de nuevo para estar, ¿verdad? Como dice, de cierto es necesario que te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, para una salvación hay que nacer de nuevo, ¿no? Entonces veíamos todas las cosas que Cristo nos da, lo que nos van guiando al nuevo nacimiento. Habíamos estado en San Mateo 18, del 18 al 20, donde el Señor nos enseña que todo lo que atemos y lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo, ¿verdad? Son potestades que el Señor nos da si le somos obedientes, si hacemos su voluntad. Luego veíamos bastante detenidamente lo que era la armadura, ¿verdad? La armadura de Dios, cómo nos ponemos la armadura a través de la fe, que es la oración, ¿verdad? Creyendo realmente que el Señor pone la armadura a nuestro espíritu, la necesidad de la palabra, de leer la palabra, amén. Y leímos también en Hebreos 4, 12 al 13, cuando dice que la palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, amén, que penetra hasta partir las coyunturas y los tuétanos, amén. Vamos a leer ahí Hebreos 4, 12 para repasar dónde quedamos. Y vamos a seguir leyendo otros versículos que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Para seguir viendo todas las cosas preciosas que el Señor nos da, amén. O sea, es como una mesa servida llena de manjares, pero a la vez es todo un armamento para pelear la batalla en el campo espiritual, amén. Dándonos las condiciones específicas para poder tomarlas. Dice ahí en Hebreos 4:12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Veíamos en Efesios 6:10 al 18, ¿verdad? Que la espada es la palabra en la armadura, ¿verdad? La palabra, que nosotros tenemos que leer la palabra, nutrirnos de ella para que realmente podamos defendernos. Es un arma de defensa, ¿verdad? Que es usada por el Espíritu Santo. Comparábamos nuestras vidas con un ropero donde íbamos guardando la palabra como una muda de ropa y luego el Espíritu Santo va sacando lo que precisa, ¿no? Nos hace hablar lo que es necesario, recordando también que nuestro Señor Jesucristo venció al diablo con la palabra, amén. Amén. Pero acá, en Hebreos 4:12, nos habla de lo que la palabra hace en nosotros, amén. Porque nos habla mucho de la fe, hemos leído que todas las cosas se hacen por fe, ¿verdad? Incluso el ponernos la armadura espiritual, compartíamos el culto pasado, que no es mentalizar cómo el Señor pondría su armadura,
ya que tenemos un cuerpo espiritual también, pero ese cuerpo espiritual no se ve, o sea, que de qué sirve que nosotros mentalicemos algo. El Señor nos llama a tener la fe de que Él hace lo que le pedimos, no mentalizar, ¿verdad? Y acá nos da el entendimiento de por qué. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, o sea, corta, parte, ¿verdad? Nos apuñala donde tiene que llegar a nuestras vidas, tocando el pecado. Dice ahí que nada queda escondido de la mirada de Cristo, ¿verdad? Pero dice, y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Y qué hace? Penetra hasta partir el alma y el espíritu. Amén. Compartíamos el culto pasado también que en el alma está nuestra mente, ¿sí? Que son nuestras voluntades, nuestros pensamientos, nuestras decisiones. Pero el Señor dice que la palabra parte el espíritu para un lado y la mente para otro. Amén. Entonces nosotros sabemos que tenemos que ser seres espirituales. Nuestra mente tiene que estar sujeta a la voluntad del Señor. Dice, llevar cautivos todos los pensamientos a Cristo. Amén. Y el espíritu, nuestro espíritu, ahí dice que parte nuestra alma y espíritu, con minúsculas, nuestro espíritu lo separa. Nuestro espíritu tiene que estar con el Espíritu Santo, recibiendo espíritu a espíritu. ¿Amén? Dice, y después lo vamos a leer más adelante, que ¿quién conoce la voluntad del Señor sino el Espíritu Santo? ¿Y quién conoce nuestras necesidades sino nuestro espíritu? ¿Amén? Entonces nuestro espíritu tiene que estar en comunión con el Espíritu Santo. Y Él es el que nos dice a nosotros, o sea, a nuestra mente, a nuestras voluntades, lo que el Espíritu Santo quiere, cómo es, o nos avisa de cosas, amén, toda esa comunión. Por eso necesitamos que la palabra separe, ¿sí?, el espíritu del alma. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo podemos dejar que la palabra haga? De la misma manera que nosotros nos ponemos la armadura espiritual, ¿sí?, pidiéndole al Señor que Él la ponga, porque es espíritu, y confiando que lo hace. De la misma manera nosotros clamamos al Señor y le decimos, Señor, dice tu palabra, dice que tu palabra penetra hasta partir el alma y el espíritu. Necesito que hagas tú eso en mí, para que mi espíritu pueda entender lo que tu Santo Espíritu hace, para que mi vida sea guiada plenamente por ti. Amén. Dice, parte las coyunturas y los tuétanos, y diciendo los pensamientos y las intenciones de corazón. O sea, nos desnuda delante del Señor, pero también nos desarma, ¿verdad? Porque las coyunturas y los tuétanos es lo que nos mantiene. Por ejemplo, si yo agarro una espada y corto codo, rodilla, separo, rompo, como nosotros deshuesamos un animal, no queda armado, queda desarmado. Y el Señor nos quiere así, desarmados delante de Él, para que realmente podamos ser nuevas criaturas, para que estemos unidos, pero siempre guiados en todas las cosas por el Señor. Amén. Y dice en el 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea, no hay nada que nosotros podamos esconder. Pero también dice la palabra que aquel que ha amado la luz, viene a la luz para que sus obras se vean. ¿Por qué? Porque anhelamos la verdad, anhelamos ser mejores, según la voluntad de Cristo. Amén. O sea, si uno quiere aprender a leer, va a la escuela y va con ansia y quiere aprender. Si uno quiere que su vida cambie, busca al único que puede cambiar la vida. Ese es Cristo. Amén. Entonces, eso es lo que nos quiere decir el Señor y nos habla a través de Hebreos 4:12. Habíamos titulado la prédica pasada, ¿qué nos da Cristo? Amén. ¿Qué hay tendido sobre nosotros para que nosotros lo tomemos y lo pongamos por obra? Amén. Vamos a ver también que Cristo nos perdona nuestros pecados. Amén. Y a la vez nos exige que nosotros perdonemos. Amén. Así que vamos a ir a leer Hechos 17:30. 30 y 31 vamos a compartir para ver cuán grande es la misericordia del Señor con nosotros. Amén. Porque ciertamente, como dice la palabra, destituidos de su gracia, no teníamos derecho a nada, pero Él nos amó. Él nos dio una oportunidad a través de Cristo Jesús. Amén. ¿Tenemos? ¿Sí? Dice, Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia,
por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amén. ¿Qué nos dice el Señor? Dice, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. O sea, venimos a Cristo y Él perdona todos nuestros pecados porque no le conocíamos a Él. Pero si no le conocíamos a Él, ¿por qué nos manda a arrepentirnos? Muchas personas no entienden por qué tienen que arrepentirse de cosas que ellos hicieron, digamos, inocentemente. O sea, normalmente todos conocemos afuera lo que es malo y lo que es bueno. Y muchas veces hacemos lo malo. Amén. No conocemos a Dios, pero hacemos lo malo y sabemos que está malo. Por eso solo los niños se salvan, porque ellos no tienen conciencia de bien y mal. ¿Sí? Y si lo hacen inocentemente y se arrepienten enseguida. Se arrepienten enseguida. ¿Amén? Nosotros los grandes no nos arrepentimos. Pero vamos a entender por qué tenemos que arrepentirnos. Amén. Imaginemos una relación de pareja, ya que el Señor muchas veces simboliza a la iglesia como su esposa. Amén. Una relación de pareja. Comienza todo lindo, pero uno de los miembros de la pareja hace bromas o chistes que hieren a la otra persona. La otra persona, calladita, no dice nada. Amén. Siguen los mismos chistes, las mismas bromas, las mismas cosas, pero la otra persona se va hiriendo con todas esas cosas. No dice nada. No dice nada hasta un momento que sale todo a la luz, ¿verdad? Si la persona que hacía las bromas y los chistes ama al otro, se va a arrepentir, va a sentir un remordimiento terrible porque él no sabía que él estaba haciendo mal, pero lo estaba haciendo. Y nos toca un arrepentimiento realmente. Y le pedimos perdón, no tenía idea de que te estaba lastimando. De igual manera tenemos que arrepentirnos delante de Cristo. ¿Cuántas cosas hacemos en el mundo sin conocerle? Y lo estamos haciendo a un lado, lo estamos desechando, lo estamos tomando todo lo que nos da, hacemos contra su voluntad aún sabiendo que es malo. Eso es lo que nosotros tenemos que arrepentirnos cuando venimos a Cristo. Él nos llama a arrepentimiento. Dice, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Y por qué manda a que se arrepientan? ¿Por soberbia de él? ¿Por orgullo? ¿Porque quiere que se arrepientan? No, porque es necesario que nuestro corazón sea sanado, libre, limpio. Una conciencia limpia, para que el diablo no tenga de dónde agarrarnos de las cosas pasadas. Amén. Seamos libres porque Él nos llama a libertad. Amén. Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Sí? La justicia de Dios es implacable. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. O sea, no hay una persona en el mundo que no conozca que Cristo murió en la cruz. En la historia se reconoce antes de Cristo, después de Cristo. Entonces, cuando una persona realmente entra en el entendimiento de que estuvo años y años vagando y haciendo todo contra la voluntad del Señor, contra Cristo, no tomando ese sacrificio hermoso que es el único que nos da salvación, tiene que arrepentirse de todo corazón delante del Señor. Y ahí es cuando realmente el Señor comienza a hacer la obra, ¿no? Entonces, arrepentimiento es lo que nos pide el Señor, ¿verdad? Pero nos da realmente, o sea, Él nos perdona los pecados, los anteriores, y nos manda a arrepentirnos, ¿no? Después nosotros tenemos, o sea, lo vamos a seguir viendo, o sea, nosotros somos pecadores y seguimos cometiendo pecados día a día, no conscientes, pero a lo largo del día o nos cargamos o nos enojamos, alguna cosa siempre hay que hacemos contra la voluntad del Señor. Tenemos que seguir arrepintiéndonos para cuidar nuestra santidad. ¿Eh? Tenemos el Espíritu Santo que nos redarguye el pecado, que nos toca, nos insta para que nos demos cuenta que estamos haciendo mal, ¿verdad? Para que vayamos a arrepentimiento. Por eso dice la palabra que Él nos guarde irreprensibles y sin mancha para la venida de Cristo, el Espíritu Santo. Amén. Vamos a mirar ahí en Colosenses 1. Precioso Señor. Alabado sea tu nombre. Gloria a Dios. Amén. Oh, qué velocidad. Yo estoy un poco más tardía. Bendito el Señor. Colosenses. Gloria a Dios. 1. Vamos a leer. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Alabado sea su nombre.
Gloria a Dios. Vamos a leer ahí del 13. Bendito el Señor. Vamos a leer desde el 3. Desde el 3 vamos a leer. Dice, Pablo pide que Dios les conceda sabiduría espiritual. Amén. Otra de las cosas que Cristo nos da, sabiduría espiritual. Pero vamos a ver cuál es esa sabiduría. Amén. Igual de todas formas seguimos en el tema de los pecados, del perdón. Amén. Dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre nuestro, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. ¿Eh? O sea, acá tenemos que distinguir que nos habla del yelmo de la salvación también, ¿verdad? Dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto. Cuando nacemos de nuevo, en el proceso tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento, amén. Frutos de que la palabra va haciendo en nosotros. Y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Amén. O sea, tenemos que conocer la voluntad de Dios, ¿verdad? Dice, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Amén. La sabiduría e inteligencia espiritual, ¿qué es? Conocer la voluntad y hacerla, ¿verdad? Porque muchos conocen la voluntad de Dios, pero no la hacen. La sabiduría, como dice en Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Amén. O sea que dice que seamos llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Cómo nos llenamos del conocimiento de la voluntad de Dios? Lo leímos recién en Hebreos 4:12, pidiéndole al Señor que Él separe el espíritu de nuestra mente, que nuestra mente no contamine ni domine el espíritu, sino el espíritu le hable y guía a nuestra mente, porque trae la guía del Espíritu Santo. Amén. Dice en el 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. No solamente es conocer la voluntad del Señor, sino conocer el amor de Dios, o sea, las cosas que nos brinda, que es lo que estamos aprendiendo, leyendo y repasando, ¿no? ¿Qué nos da Cristo? ¿Qué son las cosas que nosotros tenemos que tomar? Dice en el 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. O sea, el poder de nosotros proviene de Dios, no de nosotros. Por tanto, nosotros tenemos que menguar a nuestras voluntades y decir, yo puedo hacer esto. No, todos dependemos de Dios, amén. Él sabe y ve todas las cosas. Decía que no hay nada escondido de Él, amén. Dice en el 12, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. Amén. O sea, Él, de su propia voluntad, nos llama, nos perdona, nos limpia, nos santifica, nos mantiene en santidad irreprensible hasta alcanzar. O sea, Él, y dependemos de Él para todo. Por algo Cristo nos comparaba con los pámpanos de la vid. Si nos separamos, no hay nada que podamos hacer. No tenemos salvación, no tenemos nada. Amén. Dice en el 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. O sea, nos rescató del diablo, del dominio del diablo, de Satanás, y nos trasladó, ¿sí?, al reino de su amado Hijo. O sea, nos sacó de la oscuridad y nos llevó a la luz. Tenemos que mantenernos en luz y no permitir que las tinieblas nos afecten a nosotros. Amén. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. O sea,
todo lo hizo Él por amor, por gracia. Nos perdona, amén, a pesar de todas nuestras transgresiones. Ahora, para recibir este perdón, tenemos que arrepentirnos. Por tanto, hay muchos que no se arrepienten y no pueden permanecer. ¿Por qué? Al no arrepentirse, sus pecados no son perdonados. Entonces el diablo tiene de dónde tomarse, de dónde arrastrarlo y sacarlo, por la concupiscencia que el pecado tiene. Amén. Amén. Vamos a ir ahora a Marcos 11. Vamos a leer desde el 22. Bendito el Señor. El Señor también se lleva nuestra culpa. O sea, a ver, Él perdona nuestros pecados y la culpa es algo que queda ahí en nuestra mente, atormentándonos. Pero si nosotros somos conscientes por fe que Él perdonó nuestros pecados, nosotros mismos tenemos que echar fuera esa culpa porque Él se la llevó. Amén. 11:22 vamos a leer. Bendito el Señor. Perdón, que estoy en... Sí, Marcos 11:22. Dice así: respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, ¿verdad? Vamos a hacer una pequeña referencia. Cristo había pasado por la higuera, ¿verdad? Y la había maldecido y luego la vieron que se había secado. ¿Amén? Entonces Él le responde, dice: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que diga, le será hecho. Amén. O sea, ¿qué nos dice el Señor? Todo está en base a la fe. A la fe. El Señor nos llama a bendecir, no a maldecir. Amén. No vamos a andar maldiciendo nada. Pero el Señor nos dice que todo lo que nosotros le pidamos y no dudemos de acuerdo a su voluntad, Él lo hace. Vamos a las rodillas con la fe certera de que Él lo hace. Muchas veces no, la gran mayoría de las veces no tenemos la suficiente fe para que las cosas sucedan. Amén. Al que creyere todo le es posible, dijo Él. Amén. Entonces tenemos que impregnarnos de la palabra y ponerla por obra, con fe, y pedirle al Señor cada día que aumente la fe, que aumente el entendimiento para poder tomar todas las cosas que Él nos da. Amén. Amén. Sigue diciendo en el 24, dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Amén. O sea, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. La fe. Todo lo que necesitemos, ¿verdad? Orando. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. O sea, tenemos que tener la certeza. Si va en la palabra, está de acuerdo a la palabra, es su voluntad, estamos pidiendo cosas que sabemos que están en la palabra. Tenemos que tener una fe certera de que llegará. El tiempo del Señor. Amén. Pero si nosotros tenemos la fe y no desmayamos, vamos a recibir lo que pedimos. Amén. Y dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Amén. No podemos venir a orar al Señor estando cargados. Él nos dice en San Mateo 11:28: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo. Sé obediente, aplica mi palabra, camina parejito conmigo, entrega las cargas. Amén. Pero volvamos para arriba. Dice que todo lo que le pidamos lo recibimos si tenemos fe. ¿No quiere el Señor que nosotros podamos perdonar? Sí, hoy. ¿Queremos nosotros perdonar? Si nosotros queremos realmente perdonar y no estamos pudiendo perdonar, ¿cómo se hace eso? Orando, pidiéndole al Señor, creyendo que Él nos va a conceder, que Él nos va a cambiar, que Él nos va a dar un nuevo corazón, realmente para que podamos perdonar y ser libres, porque Él nos llama a libertad. Amén. Dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Amén. O sea, yo puedo venir al Señor y pedirle perdón por mis pecados diarios, cotidianos. O sea, ya me arrepentí, me limpié de todos los pecados y vengo hoy día a presentarme
en mi oración y le pido, Señor, perdóname todas las cosas que haya hecho contra ti hoy, que sin darme cuenta en lo que te haya ofendido, perdóname, límpiame con tu sangre, aún de mis pecados ocultos, y yo no estoy perdonando a alguien que me hizo algo. Él no me va a perdonar ese día. Y si yo continúo sin limpiar el corazón, sin perdonar, sin arrepentirme de eso, de esa carga que me contaminó, se va rompiendo la relación con Dios. Amén. Por eso es tan esencial para nosotros el arrepentimiento y el perdón. O sea, perdonar, acordémonos lo que quiere decir perdonar en un significado bien literal, mundano, digamos. Separa la palabra perdonar. De perder. Y donar, de dar, de gracia. De gracia Él nos perdona. Nosotros estábamos hundidos en los pecados y Él nos rescató por gracia. Nos envió a su Hijo amado para darnos una salvación que no merecemos. Entonces nosotros tenemos que perdonar de la misma manera que Él nos perdonó a nosotros. Amén. ¿Y qué tenemos que perder? Tenemos que soltar todas las cargas, todo lo que nos contraría, realmente dejar todas esas cosas y perdonar en lo más profundo de nuestro corazón lo que las otras personas nos hicieron, nos hirieron. Amén. Así que decía, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Amén. Dice, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Amén. Porque realmente nosotros no estamos arrepentidos tampoco de lo que le estamos pidiendo perdón. A ver, yo vengo y le pido perdón al Señor de todo lo que hice contra Él, pero no me arrepiento. Le estoy pidiendo perdón por algo que no me arrepentí. Porque yo no me arrepentí de estar contrariado, cargada contra alguna persona. Entonces Él no me perdona. Y el diablo vuelve a tener de qué agarrar. Por eso el cristiano tiene que cuidar tanto la santidad como se siente, escudriñar su vida continuamente, llevando a Cristo todas las cosas. Él nos mantiene irreprensibles. Amén. Entonces tenemos que escudriñarnos, a ver, Señor, no estoy sintiendo tu presencia, no estoy pudiendo llegar a esa oración profunda. Muéstrame dónde pisé el palito, dónde me tropecé, qué es lo que no estoy haciendo, en qué momento me cargué, qué es lo que no he dejado. Amén. Necesitamos eso. Acordémonos que nuestro Señor Jesucristo, al morir en la cruz, se rasgó el velo del templo, de arriba abajo, y nos da a nosotros el acceso al lugar santísimo, a esa oración que llega al Señor, esa oración de comunión. Amén. Bendito el Señor. Vamos a ir a ver, estamos en San Marcos, leímos, sí. Vamos a ir a Juan, primera de Juan 1. Bendito el Señor. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Acordémonos que decía allí en Hebreos 4, 12, 13, que no hay cosa creada que no sea manifiesta delante de nuestro Señor. Amén. También dice que todos aquellos que vienen a la luz, porque aman la luz, para que sus obras sean sacadas a luz, para llegar a un arrepentimiento. Amén. Entonces ahí en primera de Juan 1, vamos a leer del 5 al 10. Dice, Dios es luz. Amén. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. O sea, no hay nada que pueda estar escondido. Todo tiene que salir a la luz en nuestra vida. Amén. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Amén. O sea, tenemos que reconocer todas las cosas delante del Señor. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. ¿Qué es la comunión de unos con otros? A ver, si nosotros logramos creer realmente y pedirle al Señor que Él separe nuestro espíritu de nuestra mente, y nuestro espíritu va a ser guiado por el Espíritu Santo, al igual que todos los hermanos que logren que su espíritu sea guiado por el Espíritu Santo, somos todos guiados por un solo espíritu. Esa es la comunión. El Espíritu Santo sabe la voluntad del Señor. Amén. Entonces ahí estamos en comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea que es necesario realmente estar en comunión, porque es el Espíritu Santo el que nos redarguye del pecado.
Amén. Va a venir nuestro espíritu y va a decir, che, el Espíritu Santo me está mostrando esto y aquello. Y nosotros en nuestra cabecita, en nuestra mente testaruda, no vamos a tener más remedio que reconocerlo y decirle, sí, no me arrepentí. Sí, me enojé a tal hora y me quedé cargado y no entregué las cargas. Y así obra el Espíritu Santo y nos ayuda para que realmente podamos ser limpios con la sangre de Cristo, llegando al arrepentimiento. Amén. Dice en el 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿A qué punto será esto que aún David le decía que lo protegiera, lo limpiara de los pecados ocultos? ¿Cuántas cosas haremos aún hoy en día conociendo la voluntad del Señor? O sea, lo que vamos aprendiendo, haremos cosas que ofenden al Señor. ¿Cuántas cosas haremos? Amén. Entonces siempre tenemos pecado, tenemos cosas de que arrepentirnos y aún cosas que no llegamos a entender, Él nos perdona, Él nos limpia, nos pone, nos perdona de esos pecados que ni siquiera sabemos que cometemos. Amén. Dice en el 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos que entender qué es confesar. Confesar es aceptar. Porque yo no puedo hacer una confesión como vemos quizás en la vida real o en las películas que te pagan para que hables o digas algo. Eso no es una confesión. Eso es algo creado, inventado. Pero realmente cuando uno confiesa es porque lo entiende, lo sabe, lo vivió. Y así tenemos que confesar nuestros pecados con el arrepentimiento delante del Señor. Porque dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No creamos que tenemos un pecado que el Señor no pueda perdonar. Hay cosas horribles que hemos hecho o que nosotros pensamos que son horribles, pero la palabra de Dios dice que Él no hace acepción de pecados ni de personas. Es tan terrible un pecado de cualquiera que uno diga, pero eso no es nada. Nosotros hacemos acepción de pecado. No, para Él es lo mismo. Entonces no importa qué tan terrible nos parezca a nosotros nuestro pecado o lo que haya en nosotros, no importa. A veces nos morimos de vergüenza si tuviéramos que hablarlo con las personas. Que no nos dé vergüenza con nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos dijo en la palabra que Él ya sabe todas las cosas. Pero si nosotros no lo confesamos, si nosotros no lo entregamos, Él no puede hacer nada. Amén. Entonces, simplemente con confesar realmente de todo corazón nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, no solamente nos perdona ese pecado, sino que nos limpia de la maldad que genera ese pecado. Por ejemplo, un carácter, ¿no? Tengo problemas de carácter. Por algo, tengo problemas de carácter. Cuando nosotros confesamos realmente, nos quebrantamos delante del Señor, clamamos a Él con fe, sabiendo que Él nos va a librar de eso, de ese problema de carácter, Él nos va a mostrar cuál es la maldad que está generando ese problema de carácter. ¿Sí? La maldad puede ser que no hayamos perdonado, puede ser normalmente es que no hayamos perdonado porque nos dañan, nos hacen cosas terribles. Y no hemos perdonado. Entonces tenemos cosas contenidas en nuestro corazón. Acordémonos que nos habla también de la contención de corazón, que eso nos va matando. Tenemos cosas ahí, ¿no? Entonces eso de repente nos hace explotar. ¿Por qué? Porque no estamos completamente limpitos, porque tenemos herida. Acordemos que, por ejemplo, si una herida sana por fuera y por dentro no, va a llegar un momento que va a reventar porque va a ser materia. Y así es, por ejemplo, el carácter, ¿no? Que era lo que estábamos hablando. Hay miles de otras cosas, pero ponemos un ejemplo. El Señor nos muestra cuál es la maldad que nos lleva a no poder superar eso, ser libres de eso. Amén. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. O sea, ahí están las personas que, por ejemplo, se justifican. En vez de arrepentirse, se justifican. No, pero yo hice esto porque fulano, o porque estaba en esta situación, no tenía otra, ¿qué iba a hacer? Se justifican a sí mismos y el único que nos puede justificar es Cristo. Amén. ¿Cómo nos justificaremos delante de Él? Amén. Entonces dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Vamos a ir ahora
Bendito el Señor. No, vamos a dejar ahí porque después se nos va muy largo. Tenemos muchos otros pasajes y después vamos a seguir hablando de lo que es renovar la mente en el culto que viene, ¿sí? Vamos a seguir hablando de lo que es renovar la mente para que realmente nuestra mente no esté dominando el espíritu, ¿no? Tenemos que recordar también una cosa que el Señor Jesucristo nos ha dado, y es que nos ha liberado de todas las maldiciones que vienen sobre nuestras vidas, que vienen de atrás, las maldiciones hereditarias, amén. Acordémonos que en la antigüedad dice en la palabra que los padres comían las uvas agrias y los hijos sufrían la dentera. O sea, ¿qué quería decir? Los padres hacían los pecados y los hijos seguían en la misma. Un papá era borracho, el hijo era borracho, la hija era borracha, la mamá era prostituta, la hija era prostituta, el hijo capaz que salía gay, ¿sí? O una enfermedad, por ejemplo, si el papá es diabético, normalmente cuando uno le salta un pico de diabetes te preguntan, ¿tenés familiares diabéticos? Son herencias, ¿sí? De maldiciones. Pero Cristo las crucificó en la cruz, ¿verdad? Cuando allí le acercan el hisopo ese con vinagre que él bebe, ¿sí? Y dice, consumado es. En la cruz crucificó eso. Hoy día cada uno muere o vive según sus decisiones. O sea, morimos si seguimos en pecado y vivimos si nos arrepentimos. Cada persona. O sea, no hay nada que nosotros podamos hacer por nuestros hijos más que orar, ¿verdad? Porque lo único que nos libra a nosotros o libra a las personas de esas maldiciones hereditarias es tomarnos de Cristo, porque Él nos dio eso. Y así de igual manera, con la fe que el Señor nos da, tenemos que ir tomando todas estas cosas que son espirituales. No hay nada físico que yo pueda agarrar. Por eso necesitamos tanto la fe y que nuestro espíritu sea con el Espíritu Santo, obediente. Amén. Amén. Vamos a hacer una oración y el culto que viene hacemos un pequeño repaso y seguimos con las cosas que el Señor Jesucristo nos da. Amén. Amén. Bendito Padre, santo y poderoso Padre Celestial, en el nombre de Jesús, mi Señor, te damos gracias por tu preciosa palabra, Padre. Gracias, mi Señor, por este alimento que tú nos das, Señor. Nos ponemos en tus manos, mi Señor. Tú sigues exhortándonos, Padre, enseñándonos, mi Señor. Ahora ayúdanos, Padre, a reflejar todo lo que tú nos hablas en nuestra vida, Padre, ya que tu palabra es el espejo en el cual nosotros hemos de controlar nuestra santidad, de poder ver cómo estamos delante de ti, Señor. Por sobre todas las cosas, Señor, ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor, a poder estar en esa comunión preciosa contigo, Señor. Ayúdanos, guárdanos en nuestras oraciones, permítenos, Padre, que podamos llegar a tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús, despojándonos de todas las cargas, cansancios, dolores, angustias, de todas aquellas cosas que nos aleja de ti, Señor. Permítenos llegar a ti, Padre Santo bendito, y postrarnos en tu presencia, Señor. Que podamos derramarnos en tu presencia, Señor Santo, como así se derramó Ana, clamando a ti, Señor, porque no podía tener hijos, Padre, y tú la escuchaste, Señor. En el nombre de Jesús, que podamos llegar a tu presencia, Santo Dios, y dejar todas las cosas en tus manos, Señor. Que así, Padre, nuestro espíritu pueda aprender a escuchar a tu Santo Espíritu, Señor, y podamos estar en comunión y ser guiados por tu Santo Espíritu, Señor. Que podamos mantenernos, mi Señor, tomados de ti para que tú nos guardes irreprensible y sin mancha hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Te rogamos por todos nuestros hermanos, Señor Santo, que tú los fortalezcas, Padre, que tú sigas dando entendimiento, sabiduría, alentando la fe, aumentando el amor para continuar en la batalla, Señor. Te rogamos por los que no han llegado, Padre, para que realmente, mi Señor, Padre, puedan, mi Señor, acercarse y ayúdanos a nosotros a pelear la batalla, Padre, para que caiga todos los argumentos, las potestades que el diablo levanta impidiendo la llegada de las almas, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdalos tú, Señor Santo, porque están, Padre precioso, Dios de la gloria, atados aún, Señor, porque quizás no se han arrepentido, porque no te han conocido, Señor. Ten misericordia de ellos, Padre, y concédeles, Padre bendito, Dios de la gloria, que puedan realmente, Señor Santo, tomarse de ti, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor, te damos las gracias, Padre Santo bendito, nos encomendamos en tus manos, rogándote, Padre, que aún, mi Señor,
este pequeño aporte, Padre Santo Precioso, que publicaremos luego en internet, pueda tocar almas, ayudar, salvar, rescatar, Señor, sea ahora, sea mañana, porque tu palabra es fiel y verdadera, Padre, y no pasará, Padre bendito, Dios de la gloria. Así sea dentro de 2 años, tu palabra es vigente, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, por eso te damos las gracias y nos ponemos en tus manos, Padre. Gracias, Señor. Amén.